¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Entrevista Verdadera. Hoy el tema es la corrupción. Cuando uno habla en las reuniones sociales, en la sobremesa, más de alguna vez yo me he llevado para la casa el siguiente comentario, se lo he escuchado más de alguien. Pareciera que en Chile nos acostamos en un país y al poco rato nos despertamos en otro completamente diferente. Pasamos de un país con poca corrupción a uno lleno de escándalos, de malas prácticas, de falta de transparencia. Bueno, vamos a hablar de este tema con una de las autoras de este libro, Corrupción a la carta. ¿Lo tienen ahí? Ahí está, claro. Dice, Las malas prácticas sobre la mesa, un libro muy interesante que pude leer a medias, que escriben en conjunto Tamara Agnich y Susana Sierra. Tamara, una de las dos escritoras o autoras, está con nosotros. Tamara Agnich, muchas gracias por acompañarnos esta noche, que es ingeniera comercial, fue superintendente, ustedes se acuerdan seguramente, de pensiones, encabezó la unidad de análisis financiero y te has dedicado también, Tamara, al tema de la transparencia, de la corrupción en organismos internacionales, a combatir el tema del lavado de dinero, en fin. Así es. Bienvenida, muchas gracias, te repito. Partamos poniendo la pelota al piso, yo creo, Tamara, en este tema, porque yo tengo la sensación de que ni el más corrupto ni el más probo en Chile, tú lo pones también en el libro, pero da la sensación, y algunos la tienen, de que hemos ido traspasando algunos umbrales con estos casos de corrupción en el sentido adverso al que debiera ser. ¿Qué mirada te quedaste después de investigar y escribir el libro? A ver, yo creo que una de las cosas importantes y que tal vez nos interesa transmitir con Susana en este libro es que no es que estemos en un país distinto, hoy día lo miramos con unos ojos distintos. Porque muchos de los hechos que hemos conocido en los últimos años y que nos tienen escandalizados, desmoralizados y con un sabor muy amargo, la verdad es que se venían cometiendo hace mucho tiempo, pero la mirada que tenía la sociedad o la mirada que tenía el entorno era tal vez menos crítica de la que existe hoy. Tu hipótesis, tu mirada es que Chile no pasó de un día al otro a ser un país más corrupto, no corrupto, digamos, con más hechos de corrupción, sino que simplemente los estándares hoy día bajo los cuales miramos estos actos de corrupción los estándares son distintos. Exacto, y no solamente los estándares, sino que hemos hecho la distinción de cosas que tal vez antes no considerábamos corruptas y hoy día sí. Han empezado a hacerlo. Exacto. Por ejemplo, el tema de las boletas. Antes, financiamiento de la política. O sea, si tú te recuerdas, hace muchos años, incluso se tuvo que hacer una campaña para que uno exigiera la boleta. Pero no era tan... Ah, tú me estás hablando, perdón, te entendí mal. Pensé que las boletas de financiamiento irregular de las boletas. Las boletas la boleta que recauda IVA. Exacto, la boleta que recauda IVA. En ese minuto la gente no tenía conciencia de a dónde iban a parar esos recursos que se recaudaban por la boleta. Entonces hubo que hacer toda una campaña para que tomáramos conciencia de la relevancia de ese hecho. Y eso quedó atrás. Exacto, pero eso era evadir impuestos y no nos escandalizábamos. Hoy día evadir impuestos sí nos escandaliza y a mí me parece muy bien que nos escandalice. Yo creo que eso como sociedad nos debe decir que estamos más maduros. Antes tal vez no le tomábamos el peso a lo que significaba robarle al fisco. Hoy día sí. Ahora, que hay escándalos uno detrás de otro, entonces en tu lógica no es necesariamente malo, sino una señal de menos tolerancia. De menos tolerancia y de más apertura a mirar ciertas situaciones que antes las pasábamos por alto. Hoy día todos nos enojamos o nos enfurecemos cuando nos preguntan en la cola del supermercado boleta o factura. Vamos al corte, Tamara, te propongo, regresamos al tiro con esta interesante conversación. Bien, seguimos con esta conversación con Tamara Agnich sobre este libro, Corrupción a la carta. Habíamos quedado, Tamara, en que los estándares han cambiado y el problema es, no sé si estás de acuerdo tú, cuando el acto corrupto adquiere condición de habitualidad a la vista y paciencia de todo el mundo y no pasa nada. Exacto. Eso pasaba con el tema de la boleta, dices tú, cuando hay que exigir la boleta, ¿eso cambió? No, no es que pasara antes. Antes no habíamos hecho la distinción de que eso era incorrecto. Es un tema de información que fluyó. Exacto. Hoy día nos escandalizamos y es muy
positivo que nos escandalicemos, porque significa que nos importa. Tú me ponías el ejemplo en la pausa, Tamara, de lo que costaba antes conseguirse una línea telefónica cuando no habían celulares, digamos. Eso implicaba o pasaba necesariamente por tener un amigote ahí en la CTC que te hiciera la paleta. Exacto, un pituto, y que hoy día eso está tremendamente mal visto. Antes no, antes uno buscaba tener el pituto. Hoy día, con los ojos de hoy, eso por supuesto es totalmente reprochable. Ahora, tú vas haciendo con la Susana una mirada, o vas dando una mirada por capítulo. En el tema del Estado, la cuestión me imagino que tiene que ver con lo que estamos conversando un poco, ¿no es verdad? Así Pero es. después avanzas al factor cultural. Y ahí pones un caso que alcancé a leer que tiene que ver con Arturo Vidal. Arturo Vidal. El rey Arturo, ¿no es verdad? Que es un tipo consagrado, un gran jugador de fútbol, sin el cual la selección no juega igual, es clave ahí. Y que zafó de ser condenado, entre comillas, socialmente y deportivamente en razón de esa condición, cuando merecía tal vez por haber chocado bajo los efectos del alcohol y los riesgos que eso implicó para él y para otra gente, merecía ser sancionado. Exacto, el código de ética vigente en ese minuto indicaba que ante esa falta él debía ser expulsado, o sea, no expulsado, pero sacado de la selección. Concentración, de las selecciones. Y sin embargo, la mayoría de los chilenos, ¿por qué estaban? Porque lo dejaran jugar. Con el bien mayor, entre comillas, el bien mayor. Deportivo. Entonces esto del fin justifica los medios. O sea, ¿te parece que esa lógica todavía está presente Todavía en la está sociedad, presente en el caso porque, aislado? exacto, porque nos hace concentrarnos en el qué y no en el cómo. Entonces, con el fin de lograr algo, muchas veces culturalmente estamos dispuestos a saltarnos ciertos procedimientos. Tú vas a ahondar después seguramente en la solución, pero seguramente la solución pasa necesariamente por lo que estamos hablando, Tamara, por un tema cultural, absolutamente. Una modificación cultural a la mirada que estamos teniendo respecto a la tolerancia, ¿no?, que tenemos que tener respecto a algunas cosas. Yo tengo la sensación de que las redes sociales y la intolerancia han ido muy de la mano en los casos de corrupción. Así es, han porque contribuido a una mirada más crítica, ¿no? Exacto, ¿verdad? porque el mismo acceso a información que hay nos hace ir haciendo distinciones que antes no hacíamos. Cuando nosotros creíamos que el mundo era plano, nadie se cuestionaba si el mundo no era plano. Hoy día sabemos que el mundo es redondo y nadie siquiera se lo pregunta. ¿Tu pronóstico entonces para Chile en esta materia es un buen pronóstico en la medida que... Siempre y cuando adquiramos conciencia de que cada uno de nosotros tiene cierta responsabilidad sobre esta cultura de focalizarnos en el qué y no en el cómo. Y este libro es más bien un libro que invita a la reflexión, que lleva a que ojalá la gente pudiera conversar estas cosas en su casa, en los directorios, en las oficinas, para hacer conciencia de que ciertas malas prácticas nos están llevando por un camino tal vez de mayor tolerancia. Ahora, hay cuestiones de cambio de mentalidad evidente y de cambio de cultura evidente, como tú dices, pero hay cuestiones también prácticas de cambio de legislación y de actitud que también son necesarias de manera simultánea. Te lo pregunto por el caso de Carabineros, por ejemplo, que es un fraude que ya lleva acumulado unos 30 millones de dólares más o menos de detrimento fiscal que se robaron. Lo que hay ahí es falta de control eficiente en una institución que parecía que cualquiera hacía lo que quería sin que nadie se diera mucha cuenta. Y es una enfermedad que tengo la sensación tiene Chile en varias instituciones públicas. A ver, la lección que uno puede sacar del caso de Carabineros es que aquí nadie está libre. Entonces, muchas veces cometemos el error de sacar controles en aquellas instituciones o en aquellas personas en quien confiamos. Entonces, aquí la mirada que tenemos que tener es que es al revés. Muchas veces, si es que confiamos en alguien, tenemos que cuidar a ese alguien. ¿Y cómo lo cuidamos? Justamente con mayores controles. Y en este caso, cuidar a Carabineros implica modificar todos los controles, las lógicas internas de fiscalización. Por supuesto. Si te fijas también en algunos escándalos financieros, ¿quiénes han cometido los fraudes al interior de las empresas? Gerentes de alto rango, sí, claro, donde suele haber muchos menos controles que en la tesorería, la caja chica. Pero es curioso porque en los actos o las acciones de corrupción en la empresa privada uno debe suponer que como la plata es del dueño y no de nadie como en el caso del Estado, debería haber mucho más control y fiscalización para que esa plata no desaparezca, no se vaya a los bolsillos del dueño, ¿no? ¿Verdad? Del propietario. Pero es que es un tema cultural, es un tema de confianza. ¿A quién le damos la confianza? A quien está más cerca. Y muchas veces al que le dan la confianza se siente como cuestionado si es que le ponen un control. Yo recuerdo cuando fui directora de la Unidad de Análisis Financiero que emitimos la norma sobre las personas
personas expuestas políticamente. Así es. Que a mi juicio era una forma muy importante de poder proteger al funcionario público de alto nivel. Y sin embargo... No solo funcionario público, ¿ah? Por supuesto, a quien tiene relación con ese funcionario público. Sí, porque aquí es una cuerda de dos puntas, obviamente. Exacto, y sin embargo causó mucho trastorno y mucho malestar para muchas autoridades públicas. En buena cuenta, Tamara, recuérdanos qué implicaba esa norma. Implicaba, por ejemplo, que los bancos tenían que entregar información respecto de transacciones que parecieran extrañas o no explicables. Más bien, identificar cuando había relación con un funcionario que por su cargo de... fuera PEP. Exacto, fuera PEP y manejara recursos públicos o tomara decisiones que de alguna forma pueden tener una repercusión mucho mayor. ¿Y qué balance hicieron ustedes de la aplicación del plan? Bueno, costó. O sea, en un comienzo fue muy difícil. ¿Pero tú sientes que ayudó a modificar conductas? Hoy día nadie rebajó, digamos, la ocurrencia de casos de corrupción? Más bien, me permite poner como una luz, para desincentivar que se puedan cometer ciertos actos de corrupción. Ahora, lo que me gustaría comentarte, sí, Juan José, es que este libro está más focalizado en lo que es la corrupción en el ámbito privado, más que en el público, porque sobre corrupción pública se ha escrito mucho, páginas y páginas, y sin embargo sobre algo que está recién latente, que es la corrupción privada, todavía hay muy poco dicho. Tamara, sí, estoy enteramente de acuerdo contigo. Lo que ocurre con la corrupción privada es que habitualmente quien pierde ahí, no siempre, pero habitualmente quien pierde es privado y pierde su plata. Claro, pero hoy por día... ende tiene menos visibilidad pública porque los fondos que pierde no son tuyos ni míos, sino que de una persona X que bueno, ya tenía mucha plata, ahora lo mismo. Sí, no. Porque finalmente siempre termina perdiendo el consumidor. Recordemos que hoy día las empresas son miradas como ciudadanos corporativos, o sea, cumplen un rol social. Y cuando, por ejemplo, un encargado de compra toma una decisión que escapa a las variables típicas de oferta y demanda, sino que porque recibe un soborno o porque le hace el favor al amigo, esa no es la mejor decisión y termina afectando el servicio, el producto final y, por supuesto, afecta a los consumidores. ¿Y tú dirías que esa corrupción es demasiado extendida y particularmente indetectable? Yo creo que hay que empezar a ponerle ojo. Cosas que... Tú hablas del jefe de compras que compra mojado, digamos, o cosas que antes se veían como naturales. Acuérdate, para los fines de año era el desfile de los regalos que venían de todos los proveedores y, por supuesto, los más importantes eran para quien tomaba la decisión de compra o que tomaba decisiones importantes. Hoy día eso va en franca retirada, porque... Pero eso más bien, diría yo, y a mí me tocó también recibir algunos regalos alguna vez, y lo que indicaba el manual de estilo del medio en que yo trabajaba era devolverlo, digamos. Claro, devolverlo, o hay algunas empresas que fijan un límite o llevan un registro. No tiene sentido devolver un lápiz que vale 1.000 pesos. Exacto. Pero sí hay un límite ahí que uno tiene que ser capaz de identificar cuando eso pudiera estar afectando como la ecuanimidad o la independencia para tomar decisiones. ¿Y tú tienes la decisión. sensación que esa práctica, que es un estímulo encubierto, digamos, a quien toma decisiones, va en retirada? Va en retirada. Ahora, no de manera tan masiva, porque por lo mismo, porque no se ha hecho aún la distinción de que eso es malo. O de que eso termina perjudicando al consumidor final. Pero bueno, este es un esfuerzo de la comunidad económica internacional. La OCDE viene ya hace muchísimos años impulsando que sea el sector privado, el empresariado, el que asuma un rol mucho más protagónico en ir poniendo dificultades y barreras para controlar la corrupción a todo nivel. Es decir, en todas sus expresiones, no solamente la corrupción cuando va dirigida al aparato público. Es muy difícil pensar que uno tiene estados corruptos. Lo que tenemos son sociedades corruptas. Entonces uno no se puede sentar en su casa y decir... Sí, todos los políticos son corruptos, o sí, los funcionarios del Estado son corruptos. Aquí hay algo, y lo hacemos acá en el libro, cuando hacemos el análisis de la cultura, es en el fondo qué responsabilidad vamos teniendo nosotros como individuos en que se fomente o se desincentive esta forma de mirar las cosas. Nosotras creemos que
cada uno de nosotros puede hacer un aporte, cada uno de nosotros tiene una llave que la puede girar hacia círculo vicioso o hacia círculo virtuoso, si es que logramos hacer las cosas ¿Cómo pueden hacer correctas. las empresas? Yo me imagino que hay un montón de otras prácticas, a lo mejor me puedes contar a las que ponerle ojo en el sector privado, pero ¿cómo pueden hacer las empresas para empezar a ponerle freno coto a aquellos si es que tienen la intención de hacerlo, los gobiernos corporativos, en fin? Porque hay sistemas que ayudan a eso también, digamos. Por supuesto, o sea, en esto... Están diseñados y probados en todos lados. Por supuesto, o sea, en esto hay recetas, pero claro. lo importante es que las recetas se asuman con conocimiento y no por llegar, o sea, perdón, con conocimiento y con convicción. No por querer cumplir un checklist. Sí. No porque Bueno, pero por diga, último eso sirve igual, digamos. o sea, sirve, pero sirve menos, Sí, claro. porque finalmente siempre se va a buscar la manera de ¿Y cuáles transgredir. son las recetas? Metámonos en eso. Bueno, tiene que haber nosotros lo damos acá en el libro también, no hay una. Y eso también tenemos que tenerlo claro, es la suma de todas las cosas. Mucho se habla como de la educación, de la importancia de la educación. ¿Es importante la educación? Es fundamental. ¿Pero es lo único? No, no es lo único. ¿Es lo único que va a poder cambiar la cultura? No. Eso por un lado, está la importancia que los propios gobiernos corporativos le vayan dando a transmitir esto de ir haciendo lo correcto. Y premiarlo, me imagino. No, porque no basta tengo la sensación que hoy día no basta esto de decir, oye, hay que hacer las cosas bien y qué sé yo. Cuando tú te encuentras en la mitad de la empresa con un montón de tipos que son susceptibles de ser sobornados y puede ocurrir Claro, pero de nuevo, cuando ponemos el foco en el qué, en lo que queremos alcanzar, tenemos que tener mucho cuidado con los incentivos que se ponen. Cuando el foco es únicamente lograr una determinada, digamos, suma o valor en la línea final, entonces ahí nos empezamos a perder, porque uno, con tal de o no perder la pega, o lograr el bono, o... la meta. Exacto, la Tú meta. hablas de los incentivos bien puestos De los y que no incentivos bien distorsionen el no- trabajo de quien pueda eventualmente corromperse. Exacto, es decir, que nos olvidemos un poco de que, siendo muy importante para que las empresas puedan subsistir, llegar con una buena línea al venta, final, exacto, pero es fundamental que para llegar a ese recorrido se hagan las cosas de manera correcta, porque si no, ya está dicho, no van a ser sostenibles en el tiempo. Y tú dirías que, por ejemplo, hay un concepto de compliance. ¿Qué Sí. tiene que ver con este cumplimiento? Bueno, tiene mucho que ver, tiene mucho Porque que es un ver. sistema que es atractivo, está desarrollado por personas. Entiendo que la Susana Sierra también conoce muy de cerca el tema. Por ¿no? supuesto, ambas nos hemos dedicado de alguna manera a eso. El compliance es interesante como concepto y como práctica. Claro, que pero son un también- montón de filtros que sirven para Claro, dejar de lado un poco pero o ahí sacarse de encima el tema corrupción. un poco no caer en el error. Y ahí es como Sí, claro. también el llamado de atención, de que no basta tener un gerente de compliance o un encargado de prevención de delitos y responsabilizarlo Claro, de todo de todos los males. lo malo. No, esto se trata de una cultura de integridad, de un compliance Y de tienda... control. Exacto, y que tienda a que cada uno se haga responsable del proceso del que es dueño. No hacer responsable al gerente de compliance, sino que el que es dueño de un determinado proceso, él se tiene que hacer responsable de esos riesgos. Dale, si se te quedó algo, parece. Sí, no, dale. y que eso incluso lleva más allá de las fronteras de la propia organización. O sea, lo importante de que no solamente nos preocupemos de lo que pasa al interior de la empresa, sino de lo que pasa afuera, con quienes nos relacionamos, con nuestros proveedores, con... Cuando hablas de los proveedores, ¿en qué sentido lo dices? los colaboradores, es decir, a quiénes con quiénes estamos haciendo relaciones comerciales, cuáles son las prácticas de... Y premiar las buenas y castigar las malas, ¿a eso te refieres? Por supuesto, es decir, premiar las buenas y por supuesto dejar de lado todas aquellas prácticas que cometan esos terceros, pero que finalmente terminan como empañando o no haciendo creíble
de tal vez la directriz que se quiere dar desde lo alto en el gobierno corporativo. Cuando tú hablas de el remedio, es también un remedio, me imagino que en la línea de lo que estamos conversando, pero es como conceptualmente más como global, ¿no? Como cultural. Exacto, pero y es la suma de todas las cosas que de alguna forma pudieran llevar a este cambio cultural. Otra de las cosas interesantes que tiene este libro es que nosotros conversamos con casi 40 líderes de opinión. Sí, entre ellos 4 actual presidente y 3 expresidentes, ¿no? Así es, conversamos con la presidenta Bachelet, con el expresidente Piñera, Lagos y Frey. Además de directores de empresa, conversamos con fundaciones, con emprendedores, que eso fue muy interesante porque cuando los emprendedores tú los escuchas decir, no, es que nuestros propósitos son muy loables, la corrupción es algo que está muy ajeno a nosotros. Pero al cabo de pocos minutos, claro. Entonces de la conversación ellos se dan cuenta que igual aquí nadie está libre, o sea, cualquiera el día de mañana se puede ver enfrentado a una situación de corrupción sin saberlo. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen la presidenta y los expresidentes de lo que nos pasa en Chile con el tema de corrupción? ¿Están en línea con ustedes de que esta situación tiene solución, una cosa optimista que pasa por lo que hemos conversado, o más bien está la idea del deterioro, luz roja? Sí, en realidad, en general, en todos hay una preocupación. Ahora, desde la mirada pública siempre hay una respuesta como política pública de más legislación. La legislación es buena, por cierto, pero una buena legislación. ¿Falta legislación, Tamara? Yo creo que no solamente es que falte, en ocasiones tal vez puede incluso sobrar. ¿A qué te refieres? Es importante porque la mayoría de las legislaciones, y lo dice también muy claramente el expresidente Frey, se ha terminado legislando sobre caliente, sobre las situaciones cuando están en su momento más candentes. Y eso nos lleva a legislar apresuradamente. Esto es un tema tan importante, tan relevante, que es necesario hacer una pausa reflexiva para poder, en definitiva, hacer una legislación que ayude, que sea efectiva y que no termine perjudicando o incentivando. Yo tengo la sensación que en ese caso cae lo que está hoy día en primera portada de todos los diarios que tiene que ver con las inversiones del Partido Socialista, que probablemente deriven en una legislación, comentábamos antes, más apresurada de lo que corresponde, así poner un poco el pie en el freno y mirar esta tema cosa de manera más holística. Más holística, más global. ¿Sabes? Exacto, más global y que de alguna forma no termine como empujando a que se quiera transgredir la ley y que se busquen los artilugios para transgredir la ley. Y este tiene que ser un esfuerzo de todos, públicos y privados, aquí nadie se puede restar. Entonces cuando también decimos que los parlamentarios legislen mejor, sí, pero los parlamentarios tienen que legislar con la información que sean capaces de recoger desde el propio sector privado. Entonces aquí no puede haber digamos una barrera que imposibilite la relación entre públicos y privados. Da la sensación de que justamente la corrupción en la política, esto de que haya una suposición pública masiva, con algunas pruebas al canto, diría yo, de que el poder político está secuestrado por el poder económico. ¿Tú crees que se le va a poner coto? ¿Es suficiente la legislación que se ha dictado? Yo tengo la impresión además que esa convicción pública es parte de la indignación y la intolerancia que hay hoy día respecto de la falta de transparencia. A ver, yo creo que nunca vamos a tener una situación perfecta, no, jamás. Las personas corruptas van a estar siempre. Porque además los medios van cambiando y es fundamental que la legislación se vaya adecuando a las nuevas realidades. Pero para eso, de nuevo, o sea, no legislar sobre caliente, hacer esta pausa reflexiva. No todo es resorte de las leyes. También en tus manos, Juan José, en mis manos, en las manos de todos los que nos están escuchando, ¿existe alguna posibilidad de aportar, aunque sea con un granito de arena, para darle vuelta a este círculo y ponerle fin, o por lo menos hacer más difícil la cadena de la corrupción? No, pero da la sensación, Tamara, de que, por ejemplo, la Comisión Engel de transparencia en la política, de financiamiento más... con menos espacios de corrupción, era una entidad que era absolutamente necesaria, porque era absolutamente necesario legislar sobre esta materia de manera urgente y en varios frentes. Claro que sí. Entonces, claro, uno dice,
Mira, la legislación de pronto no, pero sí. ¿Ah? Claro, pero si te fijas, ¿cuál es el control ahora? Veamos, ¿cuántas leyes han salido? Pero y hemos visto claro, la calidad de las leyes que han salido, bueno, el funcionamiento de las leyes que han salido. Entonces, esto, de nuevo, foco en el cómo, no en el qué. Y eso es un poco lo que nos falta. Queremos hacerle la exigencia a los parlamentarios porque saquen y saquen leyes, pero que saquen leyes buenas. Ahí es donde debiese estar la ley. la Te he escuchado varias veces decir leyes buenas. ¿Tú tienes la impresión de que la legislación en materia de transparencia, anticorrupción es de baja calidad? A ver, esto como casi todo en la vida es evolutivo. Y lo importante es que no nos cerremos a que una vez que se ha emitido una ley pueda sufrir modificaciones. Porque esto de hecho la ley, hecha la trampa, es un tema universal. O porque nadie tiene digamos una mirada que logre absolutamente transversal y que logre ponerse en todas las situaciones. Porque quienes legislan o quienes envían los proyectos de ley, también a lo mejor hay situaciones en las que no pudieron hacer, por así decirlo. O no quisieron, dice. Bueno, ahí claro, es una cosa de buena o mala fe, no sé. Si uno confía o no confía. Entonces es importante que estemos abiertos a que estas leyes estén permanentemente siendo revisadas. Porque las fórmulas van cambiando, porque lo que antes no nos parecía que era incorrecto, hoy día sí nos parece. Entonces, está bien que nos escandalicemos, pero resolvamos. Y estas cosas se resuelven conversando, haciendo los análisis respectivos y tal cual como lo tratamos de transmitir con Susana en el libro, reflexionando. Susana Sierra, y tiene finalmente una conclusión que tiene que ver con lo que hablamos también. ¿Cuál es la conclusión, Raya Palazuma, del libro? Un poco yo creo que ya te lo mencioné, que aquí cada uno tiene algo que hacer. Entonces, el que nos sentemos en algún lugar a echarle la culpa al resto no nos va a hacer una mejor sociedad. Lo importante es cuáles son las acciones que cada uno de nosotros va a emprender para que esto no se vuelva a repetir. ¿Cómo internalizamos nuestra responsabilidad en este proceso? Yo creo que aquí no hay nadie que sobre. Ni sector público, ni sector privado, ni empresas, ni ciudadanos comunes y corrientes, nadie. Entonces, eso yo creo que es como el mensaje. Este es un libro, por así decirlo, positivo, que trata de Tengo la impresión que ese es el tono, sí, claro. Claro, o sea, de no seguir deprimiéndonos. Aquí nosotros queríamos ser un aporte, aportar a este análisis, a esta reflexión, y ahí también para hacerle un poquito de publicidad al libro, te puedo mencionar que hemos recibido cartas de felicitaciones tanto de la presidenta Bachelet como del expresidente Lagos, donde sí valoran el aporte que nosotros estamos dando con nuestro libro, lo que nos tiene muy contenta. Tamara Añich, te agradezco mucho. Saludos a Susana Sierra, también la otra autora. Corrupción a la carta, las malas prácticas sobre la mesa, el libro que hemos comentado hoy día. Nos reencontramos ya el martes con la entrevista. Que lo pasen bien. Buenas noches.